A continuación, el pastor Moisés Reyes. Bueno, hermano, cuando estudiamos la doctrina de la separación, empezamos a estudiar lo que es Dios. Dios es un Dios santo, así como lo leíamos en Isaías todas las semanas que nos precedieron. Estábamos estudiando y vemos que Dios es un Dios santo y que Dios, cuando nos separa del mundo, nos separa de algo y nos separa siempre para algo. Dios siempre, cuando hace una obra en la vida de un individuo, la separación tiene por lo menos dos aspectos. Dios te separa, hermano, del mundo para que le sirvas. Dios te separa de la condenación eterna para el cielo. Y así sucesivamente. Y cuando estudiamos la doctrina de la separación, vale la pena estudiar la carta a los Corintios, porque la carta a los Corintios está dirigida a una iglesia que si tú y yo hubiésemos vivido en esa época, ni hubiésemos creído que eran iglesia. Pero mira, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. El apóstol Pablo se dirige a esta iglesia de esta manera, la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero cuando tú ves todos los problemas que el apóstol Pablo corrige en la carta, te das cuenta que habían problemas de inmoralidad. Era una iglesia en la cual había inmoralidad, había pecados de sexualidad, había pecado de divisiones, había pleitos, había enemistades, tomaban la cena del Señor de manera indigna, había cantidad de problemas. Lo insólito es que esta carta es una carta, toda la Biblia es doctrinal, pero esta carta, hermano, le enseña a la iglesia, es una carta principal en la iglesia del Señor, pero por eso debe ser bien comprendida. El apóstol Pablo fue quien escribe la carta a los Corintios. Se cree que la escribió desde Éfeso, ¿verdad? De la ciudad de Éfeso, cerca del año 54 al año 55 de nuestra era. La ciudad de Corinto era una ciudad que era un eje comercial grande. Había mucho dinero. Cuando la gente tiene mucho dinero, ¿sabes qué tienden a hacer? Se empiezan a poner ociosa, la gente empieza a tener ocio, porque no tienen que sudarse todos los días por ganar dinero. El dinero viene como nada a sus vidas. Y entonces empiezan a inventar cosas. Ahí habían gente probablemente que empezaron a inventar los nightclubs. Y así es, hermano, así son las ciudades cuando se corrompen. Dinero trae mucha arrogancia, trae entonces placeres, y tú lo puedes ver. Los países que están bien llenos de dinero, tú lo vas a ver llenos de casinos, llenos de casas de citas, llenos de ocio, sitios de diversión, y ahí van a las playas y ahí la gente hace lo que quiere y todo es diversión y gastar el dinero. ¿Para qué se tiene dinero si no es para gastarlo? Eso era lo que hacían en Corinto. ¿Te puedes imaginar que el apóstol Pablo va a esta ciudad a predicar el evangelio y está ahí predicando el evangelio en Corinto, y gente fue creyente, hermano? Porque Dios tiene gente en todas partes. Dios tiene gente, hermano, allá en los Estados Unidos, tiene gente en Canadá, tiene gente en Suiza, tiene gente en toda esa costa del Mediterráneo, ahí donde está la gente bien opulenta, no recuerdo, ahí en donde está Monte Carlo. Y si tú vas a predicar allá, hermano, gente va a creer, créeme. Lo importante es que alguien lo crea y vaya a predicarle. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Si tú has leído, hermano, la Biblia con atención, por lo menos el Nuevo Testamento, de eso te estoy hablando, te das cuenta que Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Cuando él perseguía la iglesia de Cristo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, pensando que esa secta quería trastornar los caminos del Señor. Él los perseguía y pretendía matarlos, y mira, y mató a unos cuantos.
Sacaba a las mujeres de las casas, a los niños y a los hombres, los perseguía y los mataba. Pero él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, es lo que dice ahí, llamado a ser apóstol. La gente piensa que los llamados solamente son aquellos que son salvos. Hay algunos religiosos por ahí también que trastornan las escrituras y dicen que Dios llama a uno para salvación y a otros para perdición. Pero cuando tú estudias la carta a los romanos con entendimiento, te das cuenta que Dios sí tiene un llamado especial, pero un llamado especial para algunas personas que van a cumplir un propósito especial. Ese es el caso, como lo comenta Romanos. Romanos habla de Israel, que fueron llamados, pero porque Dios tenía un propósito especial con esa nación, ¿verdad? De, a través de esa nación, poder traer al Mesías, poder darle su palabra y que su palabra fuera guardada. Y sí, Dios llama con propósito a los profetas, llamó gente con un propósito especial, los apartó con un propósito para ser profetas, otros para ser sacerdotes. Dios tiene un llamado especial, llama con propósito y está llamando todavía personas con propósito. Hoy día Dios está llamando gente a ser evangelista. Dios está llamando gente a ser pastores. Hay un llamado especial. Pero por supuesto que está llamando a todo el mundo. No es que está llamando a algunos nada más. Él está llamando a todos porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Entonces Él está llamando ¿a quién? A todos. Pero a algunos lo llama con propósito para hacer su obra. Amén. Para que su obra avance. Para tener orden en la iglesia. ¿Sí? Pablo no fue un apóstol porque él quiso ser un apóstol. Pablo no fue un apóstol porque él un día se levantó y dijo, me cansé de ser fariseo, chicos. Ya esta gente se sigue multiplicando y no los puedo acabar. Mejor me meto apóstol. No. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, no la voluntad de Pablo, no fue la voluntad de un hombre, fue la voluntad de Dios. Así como Dios llama a evangelistas, llama a pastores. Y mira, créeme, es por la voluntad de Dios. Versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Cuando Pablo, hermano, se propone escribir esta carta, la está escribiendo para corregir un montón de problemas y pecados que había allá. Imagínate, hermano, había un hombre que había tomado su madrastra por mujer. Ese era el tipo de pecado. Dice el apóstol Pablo, pretende corregir esto y dice, mira, hay tal fornicación que aún ni se nombra entre los gentiles. Es decir, mira, están ahí en Corinto, donde esa ciudad es bien perdida, donde están entregados a la maldad y a la perversidad, donde Satanás los mueve como títere, ¿verdad? Pero ni aún entre ellos se nombra ese tipo de pecado. Esa gente se cuida hasta de eso. Y la iglesia de Dios estaba en eso. ¿Sí lo ves? Pero no solamente había ese pecado. Esta gente se peleaban entre la iglesia. Mira, probablemente los que eran de Afrodita, todos estaban unidos ahí. Y los que eran de Apolos estaban unidos. Porque tú ves que aún en el judaísmo, los fariseos estaban todos unidos. Los saduceos estaban unidos. Ellos peleaban los saduceos con los fariseos. Pero no peleaban los fariseos con los fariseos. Ni los saduceos con los saduceos. Es decir, que ellos tenían sus grupos y esas facciones estaban bien unidas. Pero la iglesia de Cristo aquí estaba peleando. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo pretende corregir eso. Una iglesia que se estaba peleando entre ellos, unos con otros. Pablo da por sentado que esta gente era salva y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí lo ves? Ahí estaban. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, y esto léase de esta manera, hermano,
es mejor traducción, no llamados a ser, sino llamados santos. Llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Pablo da por sentado que la iglesia que está en Corinto es salva, pero estaban en todos estos pecados. El asunto aquí, hermano, es que sí, así era nuestra vieja vida, pero no debe ser nuestra nueva vida así. Dios nos ha llamado para que tú y yo no seamos como los corintios. Si tú querías ser un Corinto, si tú ibas a la ciudad de Corinto, tenías que ser como ellos. Era una tontería no ser como ellos. De hecho, era algo de lo que ellos se ufanaban. Y hay gente salva que quieren vivir como los corintios. Quieren vivir entregada a la lascivia, a la lujuria, al pecado. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Aquí había, hermano, este saludo entraña un contexto en dos idiomas. Recuerda que esta iglesia estaba formada tanto por judíos como gentiles. Paz es la forma tradicional en que los judíos se saludan. Shalom. Amén. Dice ahí, versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí lo ves? Él dice, mira, yo siempre le doy gracias a mi Dios por la gracia que Dios les dio a vosotros en Cristo. ¿De qué le está hablando? De la salvación. De la salvación. Yo siempre les estoy dando gracias a Dios por la gracia que Él le dio a vosotros en Cristo. Porque todos los que están en Cristo Jesús son salvos. El que no está en Cristo no es salvo. Esa es la gracia mayor que tiene una persona, estar en Cristo. Ahora mira una cosa. Vuelvo a las personas que ganan almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. El que no gana almas, déjame decirte, ¿tú no ganas almas? No eres sabio. No eres sabio. Porque el que gana alma es sabio. Eso no lo dice el pastor. Eso lo dice Dios. Eso lo dice Él. Él dice que si tú ganas alma, eres sabio. Si no, eres necio. Actúas como los necios. Porque ganar almas es de sabios. Y ahí estaba Pablo dando gracias. Pero imagínate que estamos al lado de Pablo ahí. Hacemos a veces un círculo. Estamos 4 o 5 personas orando y siempre nos juntamos para orar y le decimos a la otra persona, ¿qué puedo orar por ti? Dime tus necesidades para orar aquí y también llevármelas a casa y ora por mí, por esto y por aquello. Entonces imagínate a Pablo a tu lado diciendo, Señor, gracias por los corintios. Tú eres maravilloso, mi Dios, por darle de tu gracia y tú. ¿Hablo qué es? Estás orando por ellos. ¿No estás viendo que uno tiene la esposa de su papá? ¿Tú no ves que ellos se pelean uno con otro? ¿Y tú le das gracias a Dios por eso? Es tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo daba gracias a Dios siempre por ellos, por la gracia de Dios que les había sido otorgada. Y la pregunta es esta: los ganadores de alma. Los ganadores de alma estamos tan desconectados de la obra de Dios que pensamos que ganar alma es darle un tratado a alguien. Cuando le damos un tratado a alguien, gané alma, pastor, gané alma. La Biblia enseña que ganar almas es hacer discípulos, no discípulos tuyos, sino discípulos de Dios. Es mostrarles su pecado, es ayudarlos a que guarden todas las cosas. Y el apóstol Pablo estaba dando gracias por ellos. No solamente los había ganado y estaban allá, sino él estaba orando por ellos, orando por los que se había ganado, orando por aquellos que Dios les había permitido guiar. Parecido a nosotros, ¿verdad? Pero en su tiempo la Biblia dice que todo árbol plantado junto a corrientes de agua da su fruto a su tiempo. Tú nada más enséñale la palabra de Dios, enséñale.
constantemente enséñale. ¿Ganaste a alguien? Enséñale lo que Dios dice. Tú enséñale lo que Dios quiere y espera a ver qué pasa. Léele la Biblia, dile vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar primero los Corintios, vamos al estudio bíblico, vamos en la mañana a estudiar. Y si está ahí, hermano, donde la Biblia está corriendo, las aguas vivas, un día dará frutos. El apóstol Pablo, versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. La palabra ciencia es gnosis, conocimiento. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían el conocimiento. Ellos habían sido enriquecidos. ¿Sí lo ves? Ellos tenían el conocimiento. Estaban tomando la cena. ¿Ellos se congregaban o no se congregaban? El apóstol Pablo dice, ustedes se congregan. El problema es que no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor. Ya lo vamos a ir viendo. Tenían conocimiento, pero no lo aplicaban correctamente ese conocimiento. Hermano, tú y yo venimos a la iglesia después que hemos creído en el Señor Jesús para entender la palabra de Dios, para entenderla, para saber lo que Dios quiere en nuestra vida, no lo que el pastor demanda, lo que la iglesia quiere. No es nunca de esa manera. Hermano, tú no estás aquí para agradar a un pastor, ni para agradar a una iglesia o a los miembros de esta iglesia. No es al diácono al que tú le agradas. Tú tienes el conocimiento, tienes la palabra de Dios. Tú estás aquí cada día para aprender más lo que Dios demanda de tu vida. Eso es nuestra vida. Para eso nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Por eso estudiamos primero a los Corintios. Por eso estudiamos la doctrina de la separación. Por eso estudiamos, hermano, y escuchamos predicación, para tener conocimiento de la palabra. Y ya tú con ese conocimiento, tú verás si quieres adorar a Dios de la manera correcta. Si quieres agradar a Dios de la manera correcta. Tú ahora vienes y tienes el conocimiento. Cuando tú sabes, se te dice lo que Dios quiere de tu vida, a un creyente, tú le das el testigo en sus manos. Lo que tú hagas con eso es tu problema con Dios. Ahí para la responsabilidad del pastor o del que instruye. Si Dios te ha guiado a alguien, te ha permitido guiar a alguien a Cristo, tú nada más muéstrale la verdad, lo que dice Dios. No le obligues a hacer nada. Eso es incorrecto porque vamos a ser religiosos. Ahora, tú tomas tu decisión para con Dios. ¿Cómo quieres tú vivir tu vida? De tal manera que un día cuando te llegues a la gloria, si tú eres salvo, y llegues a la gloria, te estás presentando delante de tu Señor. Y el Señor vio todo lo que tú hacías para Él. ¿Sabes? Esto no me hace mejor persona delante de Dios. Tú eres todo lo que eres en Cristo Jesús. Pero obviamente, hermano, hay gente que va a llegar al cielo. El Señor va a estar, mira, como Daniel. Mira, cuando tú ves la vida de Daniel, ¿recuerdas cuando Daniel oraba ya? Oraba. Y Daniel, Dios le contestaba su oración así. Dice que él oró, hermano, y Dios no le contestó. Eso tú lo puedes deducir. Lo cual lo llevó a ayunar, a afligirse delante de Dios. Dice que él ayunó una semana. A la semana se presentó el ángel a Daniel y le dijo, Daniel, muy amado, desde el día que hablaste, fui enviado. Sí, Dios le estaba contestando en el acto. Pero ¿qué pasó con el ángel? No pudo llegar con el mensaje, porque habían ángeles de Satanás interrumpiéndole. Había una guerra espiritual, duró una semana para que le pudiera llegar el mensaje al hombre. ¿Sí lo ves? Pero eso no es a lo que te quiero llevar. Lo que te quiero llevar es esto. Daniel era muy amado. ¿Te imaginas cuando Daniel llegó al cielo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que era muy amado? Porque este era un hombre que propuso en su corazón no contaminarse. No, lo propuso. Es tremendo porque en el tribunal de Cristo, yo creo que cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios va a llamar a nuestros pastores como testigo. Cuando uno diga, ay Señor, no lo sabía. No, mira, ahí te estuve a este, diciéndote siempre lo que yo demando.
Ay, es que yo pensaba que era él. Bueno, porque tú no querías leer la Biblia. Tú y yo hemos sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Ahí tienes el conocimiento, la gnosis, ¿sí? Tienes el conocimiento. Si tú quieres agradar a Dios, tienes cómo hacerlo. El problema es si quieres hacerlo. Yo un día me enteré y he hecho resoluciones. No creas, hermano, no creas. No hay un super santo, ni siquiera medianamente, ni siquiera mínimamente. Pero estoy esforzándome en cada área de mi vida que veo en tomar decisión con respecto a eso. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Cada vez que nos enteramos de algo, verlo, estudiarlo bíblicamente y proponer nuestro corazón y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a limpiarme de esto. Porque he vivido tanto tiempo en Corinto que mi mente ha sido contaminada, mi mente ha sido violentada de tal manera que veo todas las cosas desde la perspectiva de Corinto. Por eso veo que todas las cosas son tan sabrosas. Y el Señor dice, sí, ya te lo he advertido, que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Amén. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Tú has sido confirmado. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en tu vida. Por eso estás aquí. Por eso para ti es importante congregarte, para ti es importante escuchar la palabra de Dios, pero tú tienes que tener resoluciones en tu vida. Tienes que, hermano, querer que Dios transforme por completo tu vida. Él fue quien comenzó esa obra, Él te va a transformar. No es un asunto, yo no te estoy diciendo que esto es un asunto de que tú comenzaste por la gracia y vas a terminar en la ley. Tú y yo somos salvos por gracia. Eso es un acto que Dios hace. No es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Mira, no es por obra, es un acto de gracia. Tú y la salvación es un acto de Dios que se obtiene a través de la fe. Ese don de la salvación, como dice Efesios, se obtiene a través de la fe. El don es el regalo, es la salvación. Y el medio para obtener ese regalo de la salvación es la fe. Es el medio. Tú eres libre del pecado, el pecado no se va a enseñorear de ti. Pero ¿por qué entonces continúo? A pesar de que propongo no mentir, miento. ¿Qué debo hacer, pastor? Bueno, no solamente proponlo, sino órale a Dios. Dile, Señor, porque cuando estás identificando esa área de tu vida, proponle al Señor que quite eso de tu vida. Proponlo. ¿Es fácil amar a un esposo que se quiere comportar como un impío? Díganme, mujeres. Un varón que quiere ser un impío, quiere andar con una mujer o otra, la Biblia manda a amarlo. No es fácil amarle, pero la Biblia nos enseña cómo orar. Tú no le vas a decir a Dios, Señor, transforma la vida de ese impío. No, Señor, transforma esta vida. Ayúdame a amarle como tú me amas a mí. Ayúdame a amarle de la manera que tú me amas. Entonces, es la gracia de Dios actuando en tu vida. Y entonces empiezas a amar a una persona en libertad. ¿Y cómo debo orar? Bueno, lo primero que debes hacer es confesarle a Dios. Debes decirle, Señor, tú mandas en tu palabra que debo amar al impío este. Pero tú lo sabes, no lo amo. A veces me provoca es matarlo. Bueno, Dios sabe todo lo que tú sientes en tu corazón. ¿Puedes tener dobleces con Él? En ninguna manera. Todo lo que sientas en su corazón, vacíalo. Díselo a Él. A veces me provoca matarlo, a veces no me provoca darle comida. ¿Cómo puedo amarle? No le amo, Señor. Tú sabes que no le amo. Perdóname porque debería amarle como tú dices que le amo. Perdóname. Confesión de pecado. ¿Sí lo ves? Pero ayúdame ahora a amarle. Porque yo no puedo amarle. Como mujer no puedo amarle. Pero sé que si tu gracia está en mí, un día le voy a amar. Ayúdame. Ora por eso y vas a ver si no vas a ser libre completamente de eso. Esa es la manera, hermano, en que uno quiere
que Dios actúe, su gracia en tu vida, es su gracia en tu vida. Entonces es una vida transformada y eso es lo que el apóstol Pablo está permitiendo, que la gracia de Dios pueda obrar en la vida de los corintios. Amén. Este mensaje fue presentado por cortesía de Iglesia Bautista La Biblia Abierta. Síguenos en nuestro canal de YouTube, El Trono de Su Majestad. Cada estrella Dios ha hecho, Él creó.